Que reciba Él toda la gloria, toda la honra, todas las alabanzas. Él se merece todo eso. Vamos a seguir viendo sobre Jesús, la Navidad y las 4 dimensiones que encontramos en los Evangelios. Los 4 Evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos con diferentes propósitos y para diferentes públicos. Por un lado, ya lo dijimos, todos focalizan en la vida de Jesús y su misión como Salvador del mundo. Pero por otro lado, presentan a Jesús de diferentes maneras y en especial en este tema de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Vimos el primer evangelio escrito, el evangelio según San Marcos. No nos daba detalles del nacimiento, lo da por sentado. Dijimos que el objetivo final para Marcos era que Jesús nació, vino a este mundo para servir a la humanidad y para entregar su vida en rescate por muchos. Es decir, que une el nacimiento con la cruz, le da un sentido trascendente. Nació para morir en rescate por muchos. Eso lo vimos en Marcos. Ahora vamos a ver el Evangelio según San Mateo. El segundo escrito toma gran parte de lo escrito de Marcos, pero añade algo del nacimiento de Jesús. El objetivo de Mateo es presentar a Jesús como el Mesías judío y ve en Jesús el cumplimiento de las promesas y esperanzas del Antiguo Testamento. Los evangelios nos traen 4 maneras distintas de enfocar la Navidad. Lo decimos juntos. Los evangelios nos traen 4 maneras distintas de enfocar la Navidad. Si queremos tener una Navidad diferente, no tenemos que quedarnos con una sola visión, sino que debemos ver la multidimensionalidad que tiene la Navidad. Como ya estamos viendo, algo ya vimos del Evangelio de Juan, del Evangelio de Marcos, pero tenemos que ver el cuadro completo. Y esto es como si viéramos un cuadro. Cuando uno mira un cuadro, es un plano y ahí vemos todos los detalles. Pero si por el contrario mirásemos a una estatua, tendríamos que verla de diferentes lugares para tener el cuadro completo, para tener la idea completa, ver lo que el escultor quiso plasmar en esa estatua. Y de esa manera estamos mirando el nacimiento de Jesús todo este tiempo, mirando la Navidad desde los diferentes evangelios. También podríamos dar otro ejemplo cuando alguien sabe que en los juzgados hay un delito y hay que resolverlo. Es un delito, pero para resolverlo se llama a muchos testigos, a todos los testigos posibles. El testigo A, el B, el C, el D, dan su perspectiva. Y después se junta todo eso para resolver el caso. Ninguno vio todo, sino que vio desde una óptica diferente. En la Navidad pasa algo similar. Hay un suceso, un hecho histórico y misterioso. La parte misteriosa, Dios se manifestó en carne. El Verbo se encarnó. Y lo vimos en el Evangelio según San Juan 1:14.
La palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Para Juan, él hacía el foco en la parte de que el verbo, Dios mismo, se estaba encarnando. Pero sigamos viendo un poquito más a Mateo. Todos sabemos que Mateo, antes de conocer a Jesús, era un cobrador de impuestos. Cobraba impuestos para el Imperio Romano. Y en esos días, el que cobraba impuestos para el Imperio Romano era un cuasi traidor a la patria. Porque le sacaba a su propio pueblo para darle a los romanos, que era el imperio opresor. Hoy en día, salvando las diferencias, sería como, porque Mateo no solo que le sacaba al pueblo, sino que tenía una caja. ¿Vieron las cajas de la política que tanto se habla en este tiempo? Bueno, Mateo tenía una caja imperial. Él podía cobrar a los que pasaban por ahí y podía quedarse con algo, porque ese era el pago que tenían los que cobraban los impuestos. Hoy sería como un acomodado político, un puntero, a quien se le da una caja de la política. Algo así sería Mateo en nuestros días. Ese es el acomodado. Ese, mira todo lo que tiene porque se acomodó con el Imperio Romano y nos saca de lo poco que tenemos nosotros. Le dieron una de las cajas imperiales a Mateo. Entonces Mateo, cuando va a hablar de la Navidad, ve el trasfondo político, ve de la dimensión histórica, política, imperial del nacimiento de Jesús, de la encarnación, de la Navidad. Lo asocia con la profecía, la esperanza mesiánica, con la venida del Mesías, pero también lo asocia con la historia política de esos días, que ya lo vamos a ir viendo. Vamos a leer primero, todo vamos a leer casi en Mateo, así que en Mateo 1, del 28 al 25, le voy a pedir a los hermanos que puedan leer, Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estaba desposado María, su madre, con estando desposado María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería informarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muchas gracias. Podemos ver pocos detalles del nacimiento en sí de Jesús. Mateo se va a explayar más en las profecías del Antiguo Testamento, que Jesús estaba cumpliendo desde su nacimiento, y también se va a explayar en los acontecimientos, como ya les dije, históricos, políticos, imperiales de esos días. Siguiendo ahí en Mateo 2:1, se los leo yo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, ahí ya nos plantea quién era el que estaba gobernando, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
Mateo habla de la llegada de los sabios, de los magos de Oriente. Llegaron para ver al nuevo rey, al nuevo Mesías judío, profetizado ya desde el Antiguo Testamento. Si lo traemos a nuestros días, serían los embajadores. Cuando van de un país a otro, se envían embajadores. Nosotros los llamaríamos embajadores de otros países, de países lejanos del Oriente. Vinieron los embajadores al gran acontecimiento. Nació el rey de los judíos, nació un Mesías o un futuro Mesías, depende cómo interpretaban las escrituras en ese tiempo. Y venían a una gran fiesta. Y cuando vamos a una gran fiesta, llevamos regalos. Y tienen que ser regalos importantes. Por eso, estos sabios trajeron como regalo oro, incienso y mirra. Ellos venían a una gran fiesta, una fiesta nacional. En Judea estaba naciendo o nació en esos días el nuevo rey de los judíos. Por eso Mateo hace el foco en la situación política de ese momento, en los días del rey Herodes. ¿Qué podemos decir de Herodes? Herodes el Grande, que llegó, miren, al trono de Judea gracias al apoyo de Roma, a quien se mostró siempre leal. En Roma, Herodes se ganó el favor de Octaviano y Marco Antonio, que lo ayudaron a convencer al Senado de nombrarlo rey de Judea. Herodes el Grande gobernó como rey vasallo de Roma durante 34 años, desde el año 37 a.C. hasta el año 4 a.C. Durante su reinado emprendió grandes obras: la reconstrucción del templo, las fortalezas de Masada, Herodión, el puerto de Cesarea. Pero Herodes, como rey vasallo de Roma, era un rey que con astucia, seducción, sobornos al Senado, llegó a ser nombrado rey de Judea. En realidad era un rey ilegítimo para el pueblo judío. El pueblo judío no lo quería a Herodes. Y ahora, de golpe, vienen los embajadores del Oriente, los sabios, y dicen: nació el legítimo rey de los judíos. Por eso, Herodes tiene mucho miedo de la llegada del Mesías. La llegada de otro rey era una amenaza para su reinado. Y esto me deja una enseñanza, que cuando alguien toma un lugar de autoridad y de poder ilegítimamente, y aparece la persona legítima puesta por Dios, esto va a traer turbación, temores, porque ilegítimamente está ejerciendo el poder. Eso es lo que le pasaba a Herodes. Herodes pide que se investiguen las cosas, llama a los sacerdotes, porque en realidad quería matar a Jesús. Era la competencia. Él era el rey ilegítimo, puesto por Roma, el imperio, y de golpe dicen que nació el rey legítimo, el rey de los judíos. Sigamos leyendo. Mateo 2, vuelvo a leer el 1 y sigo con los otros versículos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fíjense la pregunta. Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes y toda Jerusalén se turbaron. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde debía nacer el Cristo?
Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Mentira, no quería adorarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y los ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vuelvo a recalcar, Mateo nos plantea el problema político local de ese tiempo, que era el rey Herodes, el gobernador, y él describe la situación política que se vive en ese momento. Él va a los hechos de una dimensión más política social. Es como que si Mateo, antes de escribir esta parte, se preguntara a sí mismo: ¿cómo impactó en la corte del rey Herodes y en Jerusalén el nacimiento de Jesús? ¿Cómo impactó? Y se puso a investigar y escribir. ¿Cómo estos sabios o embajadores trajeron el pensamiento de que había nacido el Mesías prometido? Por eso es que Mateo habla mucho de Herodes y de sus hechos. Que Herodes llamó a los religiosos, que hizo esto, que hizo lo otro. Si solo leyéramos Mateo, no tendríamos el pacífico pesebre de Belén. Él nos muestra conmoción, turbación en la corte del rey Herodes y en toda la ciudad de Jerusalén. La venida de Jesús hizo que toda la ciudad de Jerusalén quedara conmocionada, se turbara, que los sabios, los embajadores que habían venido trajeron una noticia perturbadora para el rey, para la corte, para Jerusalén. Un nuevo rey nació. El Mesías había nacido. Según Mateo, que es el segundo escrito y que añade los relatos del nacimiento de Jesús, pero no los suficientes, no todos, él hace como hincapié en los conflictos de esos días, la turbación y los temores. Si ustedes me siguen, alguien que pueda buscar Mateo 1:19, otro Mateo 2:3, otro Mateo 2:13, todo está en Mateo. Y después alguien más en Mateo 2:16. Mateo 1:19, ¿quién no puede leer? José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella ese día. Acá podemos ver claramente que José estaba confundido. Su novia de golpe le dice: José, te quiero mucho, pero estoy embarazada. Después sabemos el relato que aparece el ángel y todo lo demás, pero lleguemos ahí primero. Y José, confundido y para no lastimarle, dice: la voy a dejar. Pero el ángel le dice que no. Mateo 2:3, ya lo leímos, pero volvamos a leerlo. ¿Qué pasó con Herodes y toda la ciudad? Al venir esto, el rey Herodes se turbó, toda Jerusalén con él. Herodes y toda la ciudad se turbaron.
No había noche de paz y noche de amor. Había turbación en Jerusalén. Estaban todos conmocionados, afligidos. Era el comentario boca a boca. Che, ¿dónde nació el rey? ¿Dónde está el Mesías? ¿Qué pasó? Herodes, ¿qué va a hacer? Mateo 2:13. Después que partieron ellos, que aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño de tu madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes dará al niño para matarlo. ¿Qué iba a hacer Herodes? Querer matar al niño rey que había nacido. Por eso yo les digo que en Mateo encontramos confusión, turbación, temores y muertes. Muchísimos niños inocentes murieron en esos días. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando estuvo ocultado por los carros, se enojó mucho y mandó a matar los niños menores de 2 años que había entre él y en todos sus alrededores, conforme al tiempo indicado por los ángeles. Mandó a matar, dice el texto, a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores. Mandó a matar un montón de niños inocentes. Toda la ciudad y alrededor estaban de duelo. Si no era un hijo, era un nieto, era un sobrino que estaban matando. Y de ahí, de ese acontecimiento, es que se festeja el Día de los Santos Inocentes. Por eso se festeja el 28 de diciembre en conmemoración a esta gran matanza. No sé en qué parte de la historia se hizo de eso un festejo de bromas y diversión. Pero no era un festejo de bromas y diversión, era un festejo para recordar la gran matanza de niños inocentes de 2 años para abajo que Herodes había mandado a ejecutar. Ese es el Día de los Inocentes. Es un día para recordar el dolor de toda una ciudad. Muchos niños inocentes murieron en esos días. Por eso si les digo que si leyéramos solo el relato de Mateo, hasta ahora se escribió el libro de Marcos, después se escribe el Evangelio de Mateo. Si leyéramos Mateo, no podríamos cantar noche de paz, noche de amor. Todos duermen derredor. No, era todo confusión, todo temores, todo era turbación y una gran matanza que vino a los días. Tendría que haber alguna canción que diga noche de confusión y turbación, pero por supuesto que no vamos a estar cantando eso. Pero quiero que ustedes vean el foco de Mateo. Mateo, vuelvo a decir, nos habla de la dimensión política, social, imperial del nacimiento de Jesús, de la encarnación de Dios, de la Navidad. Mateo lo ve desde este punto imperial. Por eso habla de los embajadores que vinieron del oriente, de los sabios, y que trajeron grandes regalos porque venían a una gran fiesta: oro, incienso y mirra. Mateo nos habla de cómo estaba Herodes, cómo estaba toda Jerusalén turbada. No les cayó para nada bien el anuncio, no les cayó para nada bien saber, enterarse de que un nuevo rey estaba naciendo o había nacido según los cálculos. En Jerusalén no había gozo y mucho menos paz. Todo lo contrario, turbación y aflicción. Según el Evangelio, según San Mateo, el nacimiento de Jesús o la Navidad no trajo paz, sino por el contrario, como les dije, trajo turbación, temores y muerte.
Pero gracias a Dios que nosotros tenemos también el Evangelio según San Lucas, que es el que normalmente festejamos en las iglesias y cantamos la noche de paz. El anuncio y misterio de la Navidad a algunos le trajo paz, como sabemos, pero a otros, como estamos viendo en Mateo, les trajo aflicción y turbación. ¿Saben qué? Hoy, a pesar de los años que van pasando, sigue igual las cosas. Hay hogares que en la Navidad es un tiempo tan lindo de compartir, de gozarse, es un tiempo de paz. Pero hay otros hogares que parecen la corte de Herodes. Todo es turbación, todo es aflicción, peleas, gritos, reclamos. Hay que encontrarse con ese pariente que ni lo podemos ver. Es participar de la cena con esa persona que nos lastimó todo el año. Y ahora hipócritamente se va a sentar a la mesa con nosotros y nos va a dar una sonrisa y va a decir, ¡Feliz Navidad! Hay hogares donde hay paz, pero hay hogares en Navidad donde no hay paz. Como en Mateo, que nos habló de todos los conflictos de esos tiempos. Pero ya para ir terminando, nosotros somos agentes de paz. Tenemos que llevar la paz en el hogar donde pasemos la Navidad. No somos agentes de conflicto, somos agentes de paz. Por eso nos tenemos que ir preparando para que la Navidad nos encuentre en paz, con corazones crédulos, sanos, expectantes, llevando la paz donde nos toque pasar la Navidad, para poder gozarnos frente al misterio del Dios encarnado. Que la Navidad te encuentre en paz, como un agente que lleva la paz. Que no seamos como Herodes o Jerusalén, que por el anuncio del nacimiento del Rey se turbaron, se llenaron de miedo y mataron muchas vidas inocentes. ¿Qué tal si le decís al que está al lado tuyo, tenés que ser un agente de paz en esta Navidad? Tenés que ser un agente de paz. Y por la duda decirle, no seas como Herodes, que mandó a matar a muchos. No seas como Herodes. Hermanos, tenemos que ser agentes de paz, porque seguidores de Herodes hay muchos. Y en la Navidad es cuando más se nota. Dios les bendiga.